Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él le guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que dijere el pastor. No todo lo que dijere el pastor, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. La palabra del Señor está bendecida. Es decir, que no es creer todo lo que dice el pastor, es lo que dice las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a estar predicando la glorificación del Hijo por el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de la obra primaria del Espíritu Santo, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, pero hay otra obra del Espíritu Santo que es guiarnos a la verdad. Y la obra también de glorificar al Hijo, pero la manera de glorificar al Hijo es en nosotros. Es decir, Dios glorificó al Hijo en la cruz. Aunque la gente no entienda y vieran a Jesús en la cruz desfigurado, aún en la cruz, Él estaba lleno de gloria, de gracia y de verdad. Jesús nunca ha perdido su posición de tener gloria. Siempre ha tenido gloria. Aún en su momento más difícil, en el tiempo de la encarnación, aún en ese momento tenía gloria. La gloria de Dios estaba sobre Él. Pero también el juicio de Dios por causa del pecado estaba también sobre Jesús. Entonces, ahora bien, para poder entender qué es la glorificación del Hijo, tenemos que entender qué es dar gloria o qué es gloriar a Dios. En el Antiguo Testamento, glorificar a Dios estaba relacionado con la idea de la grandeza y el esplendor de Dios. Es decir, que Dios manifestaba su gloria en el Antiguo Testamento a través de la grandeza de Él y del esplendor. Ahora, en el Nuevo Testamento se glorifica a Dios, o lo que es glorificar a Dios es darle dignidad, darle honor, darle alabanza y adoración. Es decir, que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene a preparar los corazones del hombre para poder darle gloria al Hijo. La historia del hombre después de la caída ha sido buscar a quién darle gloria, honra y honor. Por eso, todas las civilizaciones han adorado algo y han glorificado algo y han magnificado algo. ¿Por qué? Porque el darle gloria a Dios está impreso en el corazón del hombre, en el diseño del hombre. Cuando Dios lo crea, le pone en el corazón que desde el corazón le dé gloria a Dios. Ese es el diseño divino. Entonces, en la historia del hombre, el hombre está buscando a qué darle gloria. Por eso, nuestra caminar, el caminar del hombre siempre ha sido darle gloria a algo o adorar a algo. Adorar es servir. Muchos son servidores de la riqueza. Otros son servidores de la fama. Otros son servidores del poder. Otros son servidores de lo que sea, pero andan buscando algo a lo cual usted pone su corazón al servicio. Es decir, si yo vivo para acumular dinero, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a poner al servicio del dinero. Y soy capaz de trabajar 7 días sin descanso. Y soy capaz de hacer lo que sea, porque mi corazón está al servicio del dinero. ¿Cuántos están aquí? Entonces, por eso es que hay gente que pierden la salud y pierden todo. ¿Por qué? Porque andan detrás del dinero. Porque su corazón está al servicio del dinero. Y el problema es que cuando tienen el dinero se enferma y con el mismo dinero no pueden pagar su salud. O pierden su familia, pierden su esposa, sus hijos,
se crean enemistad y con el dinero no pueden reconciliarse con aquellas personas que ellos han afectado en el caminar para vivir, para obtener el dinero. Entonces eso es lo que el hombre tiene en el corazón, siempre buscar a quien glorificar. Entonces ahora el Nuevo Testamento nos enseña que solamente hay uno que se ha encontrado digno. Bendito sea su nombre. Cuando Juan estaba en la isla de Palmo y dice que Jesús, el Espíritu de Cristo, Jesús, le revela lo que él iba a escribir. Ahí se le dijo a Juan lo que iba a escribir. Si leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que dice la revelación de Jesucristo. Es el único libro que habla de la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es la revelación de Jesucristo? Porque es la revelación en plenitud de quién es Cristo. La plenitud de quién es Dios, de quién es Cristo, está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro para meterle miedo a la gente, como muchos han creído. Que le decían antes que el que lee Apocalipsis se vuelve loco. El diablo tiene tanta astucia que le venda los ojos a la gente para que no vea la plenitud, la revelación de Jesucristo. Entonces Juan, cuando ve el libro, y es el libro del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, de la fortaleza, ve y entra en crisis en Apocalipsis 5 y empieza a entrar en crisis y viene un ángel, le dice que no tienes que llorar porque hay uno que se ha encontrado digno de desechar los sellos y abrir el libro, y es uno que tiene forma de cordero. Y dicen que todos los seres vivientes le alababan y decían, porque Él es digno de la alabanza, la gloria, la honra y la oración. Es el único digno de ser adorado es Jesucristo. Amén. Es el único digno. Gloria a Dios. Porque se encontró digno, y se encontró digno porque ha sido el único que ha cumplido con la justicia del Padre. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia que no hay uno justo, no hay uno solo. Y el único que ha pisado esta tierra desde que nació, siendo justo, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su vivir fue perfecta, su obra en la cruz fue perfecta. Es decir, que Él cumplió con los requerimientos, con los requisitos legales que tenía el Padre para salvarnos. Entonces, por eso, en el único que hay salvación es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Solamente en el nombre de Él. Entonces, ahora bien, Dios no necesita que le demos la gloria. ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido gloria. Tú necesitas que te den algo cuando tú lo necesitas, cuando tú no lo tienes. Pero Dios siempre ha tenido gloria. Y el Hijo y el Espíritu Santo siempre han tenido gloria. Ahora bien, nosotros debemos darle la gloria a Él. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros, a llevarnos que desde el corazón podamos darle la gloria a Él. Ahora, ¿por qué tenemos que darle la gloria a Él? Debemos darle la gloria a Él porque es la necesidad nuestra en nuestros corazones. Debemos darle la gloria a Él por nuestra salvación en Cristo Jesús. Miren cómo lo dice Efesios 1:6. Para que fuimos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que el hecho de yo saber, de tú saber quién tú eras, la vida que tú vivías, y hoy saber que Dios te ha perdonado en Cristo Jesús, que tuvo redención por la sangre de Él en la cruz. Es decir, que fuimos aceptados en el amado, fuimos aceptados por lo que hizo Cristo por nosotros. Es decir, el yo saber que yo fui aceptado por la obra de Cristo, mi corazón en gratitud debe darle gloria, honra y alabanza a Él. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos
y pecados. El problema no era tanto que estábamos muertos en delitos y pecados, es que como estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos dirección de cómo llegar a Dios, porque un muerto no puede tomar decisión. No veíamos el camino porque un muerto no puede ver. O vaya a la funeraria y le diga a un muerto que lo vea. Vaya a una funeraria y dígale a un muerto que le hable. Vaya a la funeraria y dígale a un muerto que le escuche. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y muerte en términos espirituales separado de Dios. Eso es lo que significa muerto en términos espirituales. Entonces un muerto no puede decir qué camino va a buscar o qué camino va a seguir para encontrarse con Dios. ¿Por qué? Simple y llanamente porque está muerto. Punto. Entonces, ¿qué sucede? La obra del Espíritu tiene que ver con darnos su espíritu a nuestro espíritu para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida que está hablando es la vida espiritual, la vida que opera en el espíritu. Porque Dios es espíritu y Dios trabaja con mi espíritu. Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a servirle a un Dios que está afuera. El Dios que se le sirve, el Dios que está afuera, es al que servían los judíos, al Dios que estaba en un monte, que tenía a Moisés como mediador. Ese es el Dios que está afuera. Y los judíos siempre se acostumbraron a servirle a Dios desde afuera. Después de la muerte y la resurrección, yo no le sirvo a un Dios que está afuera. Yo le sirvo a un Dios que se me metió por dentro, por medio de su espíritu. ¿Cuánto lo creen? Es decir, ahora yo le sirvo al Dios que está dentro de mí. Pero para que yo poder servirle a un Dios que está dentro de mí, primero Él tiene que darme vida. Y es la vida de Él, la vida Zoe, y es la vida del Espíritu. Y esa es la vida que hemos recibido. El que viene a Cristo no viene a un sistema de pensamiento de que tú tienes que hacer esto para servirle a Dios, tienes que hacer esto para que le sirva a Dios. Haz estos 5 pasos y Dios va a hacer esto. Haz estos 5 pasos y tú vas a ver lo que Dios hace. No, no, no. En la vida del Espíritu las cosas no funcionan así. En la vida del Espíritu, quien inicia todo en la vida del Espíritu es Dios. Es Dios. Entonces Él lo hace como Él quiere, la manera que Él quiera. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros. A darnos vida para que podamos glorificar a Dios por medio de su Hijo. Ahora bien, nosotros no podemos tomar a la ligera el no darle gloria a Dios. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para poder entender cosas fundamentales que enseña el Evangelio. Y cuando Pablo le predica a los romanos, y lo que Pablo hace en la predicación de los romanos, Pablo actúa como un fiscal guiado por el Espíritu y sienta en el banquillo de los acusados a los gentiles. El capítulo 1, Pablo sienta en el banquillo de los acusados a los gentiles. Y la razón por la cual Pablo le dice a los gentiles que van a ser condenados es por no darle gloria a Dios. Lo voy a leer. Y voy a empezar desde el 21. Dice: pues habiendo conocido, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se enteneció. Cuando el hombre no le da gloria a Dios, su corazón se llena de tinieblas y comienza a ser dirigido su corazón por las tinieblas que tiene dentro. Y la razón de que su corazón está lleno de tinieblas es porque no le dieron gloria a Dios. Seguimos. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Es decir, el hombre entonces, como su corazón se llenó de tinieblas, comenzó a buscar un Dios y comenzó a hacer imágenes de quién era Dios. Y buscaron esa imagen en aves, en cuadrúpedos, en otro hombre, en muchísimas cosas. Hicieron imagen de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien,
ahí viene la consecuencia, ahí viene el juicio. Primero, de no darle gloria a Dios. El juicio viene por cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, ellos cambiaron quién era Dios, que es un espíritu que nadie lo ha visto, y comenzaron a hacer imagen de quién era Dios. Entonces, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo no le puedo dar gloria y honra a nada que no sea Dios. Absolutamente a nada. Un caballo. A nada. A nada. El único que merece gloria, honra y alabanza es nuestro Dios. Amén. El único. Entonces, ¿qué va? Por esto Dios lo entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Es decir, que el no darle gloria a Dios tiene consecuencias. Entonces, cuando tengan tiempo, léanse Romano 1. En Romano 2 está, Pablo trae a los judíos y los acusa y los sienta en el banquillo de los acusados. Pero el capítulo 1 de Romano es la acusación de Pablo en un tribunal, figurativamente, un tribunal, y Pablo está actuando como un fiscal, le está diciendo delante del juez, esta gente está condenada, los gentiles están condenados. ¿Y cuál es la razón que está condenado? ¿Cuál es el delito que tú le tienes a ellos? La razón por la que ellos son condenados es porque no le dieron gloria a Dios. Esa es la razón que van a ser condenados, según lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1. Entonces, el Espíritu Santo es enviado para glorificar a Cristo. En el contexto que leímos de la glorificación de Cristo, es en el contexto donde Jesús le está hablando y le dice a los discípulos, porque estaban ellos en un momento difícil, porque ya Jesús se iba, pero él dice, no se pongan tristes porque yo le voy a enviar el Consolador, le voy a enviar uno que es igual que yo, que hace lo mismo que yo, el que va a hacer lo que yo hacía. Ahora bien, lo que yo hacía, lo hacía fuera de ustedes. Yo estuve con ustedes, yo le hablaba la palabra, yo le hice milagros, yo hice muchas cosas estando con ustedes. El problema es que yo estoy fuera de ustedes. Y yo fuera de ustedes no puedo cambiarlo. Ahora bien, yo le voy a enviar uno que va a estar dentro de ustedes, que va a hacer lo mismo que yo hacía afuera, pero él lo va a hacer dentro. ¿Cuántos están aquí? Amén. Lo que yo hice fuera lo va a hacer dentro. Entonces, este espíritu va a hacer algo. Este espíritu va a hacer algo extraordinario. Entonces, lo primero extraordinario que hace el espíritu, según Juan 16:8, es cuando él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo lo que convence al mundo es del pecado de la incredulidad, de no creer. Sí, el que no cree ya está condenado porque no creyó. Es decir, en cuanto a condenación eterna, lo que lo va a condenar no es el pecado específicamente, sino a no haber creído en Jesucristo. Porque el que no cree ya está condenado. Es más, él vive una vida pecaminosa porque no ha creído. Porque el día que él crea, verdaderamente su vida va a ser transformada. Ahora bien, el creer es una condición del corazón. En el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que yo puedo creer en el corazón. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando del órgano cardio, estoy hablando de la parte del cuerpo espiritual que une el espíritu con el alma. Tenemos dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene espíritu, tiene corazón y tiene alma y tiene mente. Entonces, en la conexión del cuerpo espiritual, entonces está el espíritu, que es donde Dios se aloja en su espíritu por medio de la regeneración del espíritu. Pero hay una parte que se llama corazón, que es por donde pasa la vida de Dios, entonces, y pasa al alma. Entonces, el corazón, ahí es que yo verdaderamente creo. Ahora bien, entonces, el creer es un asunto del corazón. Ahora bien, cuando se cree en la verdad, el corazón glorifica a Dios. Es decir, todo aquel que cree en la verdad, su razón de existir será glorificar y darle gracias a Dios. Amén. Todos los días de su vida. Sí, el que ha conocido la verdad, aún en los últimos segundos de su vida, estando en una cama, sabiendo que va a partir,
en ese momento, en esa cama, va a tener paz, va a tener tranquilidad, porque sabe que cuando cierre los ojos va a despertar en la presencia de su Padre Celestial. Amén. Por eso el que ha creído verdaderamente en Jesucristo no le tiene miedo a la muerte. Es más, el que ha creído en Jesucristo, para él morir es ganancia. Amén. No tiene la incertidumbre de dónde yo voy a amanecer hoy. ¿Dónde voy a despertar? Tiene la certeza, la confianza en su corazón de que estará eternamente en la presencia de Dios. Escúchenme eso, eternamente. Analicen qué es eterno. Es algo que no tiene principio ni tiene fin. Sí, la etapa de la salvación futura, que hay una etapa presente, hay una etapa pasada de la salvación, una etapa presente y una etapa futura. La etapa pasada de la salvación es que Dios perdonó todos mis pecados. La etapa presente de la salvación es lo que yo estoy viviendo hoy. Pero la etapa futura es lo que yo voy a seguir viviendo después que falta de este mundo. Es decir, nosotros nos gozamos en la presencia de Dios, en la alabanza, ¿verdad? Cuando vemos las canciones, vemos lo que dicen las letras y muchos lloramos y le damos gloria a Dios por lo que ha hecho. Eso es minúsculo para lo que nosotros vamos a tener en la eternidad. Eso es minúsculo. Porque Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso no lo digo yo, porque usted puede decir, el pastor está inventando, eso dice la Biblia. Si nosotros no, Pablo se le prohibió hablar de eso. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, que el día que partamos de este mundo, no vamos a querer volver para acá. Porque estaremos en un estado superior. Entonces, el que cree glorifica a Dios en su corazón, pero sobre todo el que cree de corazón es obediente a su palabra. El enemigo ha sido muy estratégico y le ha cegado el entendimiento a la gente. Y mucha gente no quiere escuchar la palabra gracia. Cuando tú te topas con la gracia de Dios, nadie tiene que forzarte para que obedezcas. Te voy a repetir. Cuando tú te encuentras con la gracia de Dios, nadie tiene que forzarte para que obedezcas. Es más, la obediencia a la palabra de Dios y a Dios mismo es un deleite. Es un deleite. Nos deleitamos en la obediencia. Ahora, ¿por qué nos deleitamos en la obediencia? Porque tenemos una nueva naturaleza. Porque la obediencia a la palabra de Dios es una manera de nosotros glorificar la vida de Cristo en nosotros. Es decir, y no es meritorio. Porque la obediencia no es meritorio. Yo no obedezco buscando mérito. Nosotros obedecemos porque tenemos una nueva naturaleza. Obedecemos porque tenemos una nueva fe. Y la fe es la que todo ya está consumado en Cristo. Y obedecemos no en nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque nosotros por sí mismos no podemos obedecer. Porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Es decir, que si hoy podemos obedecer, es gracias a Él, a la vida de Él en nosotros. Entonces, ahora bien, debemos darle gracias a Dios por su amor, porque nos salvó. Y debemos glorificarlo a Él en nuestra vida, porque Él nos predestinó. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que el hecho de haber sido salvo por medio de Cristo Jesús es una buena manera de nosotros darle gloria, honra y alabanza a Dios Padre y al Hijo. Y en consecuencia glorificarlo a Él por medio de nuestra propia vida. El Evangelio es un asunto de vida. Bien, entonces, ahora el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo, pero dentro de nosotros. Si nosotros vimos la obra que Cristo hizo
hizo muchas obras, hacer milagros, resucitar muertos, suplir necesidades, dar la palabra. Y él estaba, por medio del Espíritu, glorificando al Padre. Y esa era la obra externa que hacía Dios en el relato de los evangelios. Después de los evangelios, en el libro de los Hechos, viene la obra interna del Espíritu, lo que el Espíritu hace ahora dentro de nosotros. Es decir, cambiar a un hombre como Pedro, un hombre del vulgo, a convertirlo en un predicador que la gente decía, pero ¿quién es este hombre? Porque sabemos que él es un hombre del vulgo y él habla con denuedo. Ahora, ¿qué había pasado con Pedro? Que Dios había hecho una obra en él por medio del Espíritu. Y se estaba manifestando la obra que estaba haciendo. Entonces, es decir, que la obra que se está haciendo dentro de nosotros por medio del Espíritu debe ser manifestada hacia afuera para glorificar a Dios. Sí. Si Dios está haciendo una obra interna en cada uno de ustedes, yo no tengo que ir a orar para que se manifieste esa obra. Esa obra se va a manifestar automáticamente si la obra está siendo producida. ¿Cuántos me están entendiendo? Si yo te digo, Señor, mira, Dios está haciendo una obra en Edwin que se manifieste. No. Si Dios está haciendo la obra en él, se va a manifestar. Si se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra, pero una obra interna. Entonces, ¿qué sucede? La obra interna que el Espíritu hace es por medio de la vida de Cristo. El día que usted nació de nuevo, usted lo que recibió vida en el Espíritu. Usted tuvo una impartición de vida por gracia, por medio de la fe. Por eso Efesios 2 dice, y nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es decir, que usted lo que tiene vida en el Espíritu. Ahora, cuando usted tiene vida en el Espíritu, es con un propósito. Vamos a leer Juan 14:12. De cierto os digo, que el que cree en mí, la obra que yo hago, él la hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que el que ha creído en él hace la obra de Cristo. Ahora, yo quiero someter a consideración cuál es la obra de Cristo. Muchos dirán, la obra de Cristo es hacer milagros. La obra de Cristo es visitar a los enfermos. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno. La obra de Cristo es ganar alma. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno, pero esa no es la obra de Cristo. Esa no es la obra de Cristo. La obra de Cristo es impartir vida a hombres muertos en delito y pecado. Esa es la obra de Cristo. Todo lo demás es el resultado de recibir la vida de Cristo. ¿Puede estar aquí? Sí, yo no puedo discipular a un muerto. Yo no puedo discipular a alguien que está muerto en delitos y pecados. El verdadero discipulado es a hombres y mujeres que están vivos en el Espíritu. Porque tú no discipulas a un muerto. Entonces, por eso es la obra de Cristo, es impartir vida en el Espíritu. Porque Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La obra de Cristo es impartir vida y luz a los hombres que están muertos en delitos y pecados. Hombres que están en tinieblas, esa es la obra de Cristo. Sacarlo de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado. Esa es la obra de Cristo. Sacar al hombre de las tinieblas, sacar al hombre que le sirve el reino de las tinieblas, sacarlo y trasladarlo al reino de su Hijo amado. Pero esto es por medio a la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es la obra de Cristo. Todo lo demás es el resultado de yo tener la vida de Cristo. Es decir, el que tiene la vida de Cristo va a hacer todo lo que yo dije, pero lo va a hacer porque ya tiene la vida de Cristo. No es que no es importante, pero lo que es importante es que verdaderamente la gente tenga vida. Ahora bien, pero pastor, ¿cómo yo hago que la gente tenga vida? Eso no es tu trabajo. Eso no es tu trabajo. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Así que quien da vida es el Espíritu. Es decir, que ya eso no es mi trabajo.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la manera que yo participo en la obra de Cristo es hablando de su evangelio, hablando de su obra, predicando la verdad del evangelio. Es la manera. Es decir, no es ganarme el alma, porque no soy yo que me la gana. Quien convence de pecado a la gente es el Espíritu Santo. Yo lo que tengo que limitarme es darle la palabra. Mi trabajo no es convencer a la gente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y lo hace mejor que nosotros. Si lo que yo tengo que preocuparme es por darle la palabra verdadera a la gente. Darle la palabra verdadera a la gente, le di la palabra, me fui de ahí y oré por esa gente para que el Espíritu Santo haga la obra. Punto. Porque al final quien le va a dar vida en el Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? La predicación del Evangelio tiene una única norma para que sea Evangelio. Una única norma. Si se sale de ahí, lamentablemente no es el Evangelio. Puede ser cualquier cosa, pero no es el Evangelio. La predicación del Evangelio es de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es la única norma para que sea el Evangelio. El día que yo sustituya al Hijo por otro mensaje, deja de ser el Evangelio. Si yo sustituyo al Hijo por otro a quien debe ser adorado, otro que debe interceder, deja de ser el Evangelio. Porque el Evangelio es de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Amén. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio no es cuán bueno tú eres. No es a dónde Dios te va a llevar. No es lo que Dios va a hacer contigo. Eso es motivacional. Eso es motivación. Para eso usted puede buscar a alguien, un coach que le dicen a lo que dan motivación. Un coach. Para eso busca un coach que lo hace muy bien. Y ustedes salen de ahí que se comen a Goliat cuando salen de esas conferencias. Salen a Goliat. Goliat le sale por ahí, se lo comen con pan y salami. Porque lo sacan motivado. Pero el día que esa motivación comenzó a descender, así mismo usted vuelve a tener el mismo desánimo. Porque lo que le hicieron fue motivación. Y es la iglesia estamos llenos de gente vestidos de pastores que son coach. Lo siento. Yo no tengo compromiso con la gente, yo tengo compromiso con Dios. Son motivadores, son humanistas y son coach. Y usted ve que la gente salta, brinca y llora y glorifica y hace de todo, pero no cambian. ¿Por qué? Porque lo motivaron. El verdadero evangelio que es de Dios acerca de tu Cristo no viene a ofenderte. Ahora bien, pero cuando tú lo escuchas te ofende. ¿Por qué? Porque te revela en la mentira que tú has vivido. Porque cuando tú te pones frente a Cristo, no frente a mí, frente a Cristo, te das cuenta que nosotros desde que nacemos, la dirección que tomamos es vivir una vida lejos de Cristo. Y todas nuestras acciones lo ponen por manifiesto. ¿Por qué? Porque lo primero que manifiesta el hombre es injusticia y impiedad. ¿Qué es injusticia? Es todo lo que no es recto delante de Dios. ¿Y qué es impiedad? No darle la gloria a Dios. La impiedad más grande es no darle la gloria a Dios. Por eso en Romano habla que el hombre es condenado por conducta, y la conducta que lo condena es la injusticia y la impiedad. Si el día que tú le das la gloria a Dios, tú eres un impío. Y ahí viene la palabra impío, porque no le da la gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a ayudarnos por medio de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la condición en la que nacemos, muertos en delitos y pecados, y salgamos de la condición de conducta, que es injusticia e impiedad. Eso no es una obra de un hombre, es la obra del Espíritu de Dios. La obra de nosotros como pastores es predicar el Evangelio. Y el Evangelio, Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que lo que tú debes escuchar es el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Ahora, el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, es que solamente en Cristo hay salvación. Es que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que solamente por medio de la fe en Jesucristo, a la obra consumada y perfecta de Cristo en la cruz, el hombre puede ser salvo.
es creer que ya Dios cumplió con lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Y lo que Dios hizo fue colgar a su Hijo en un madero para el perdón de nuestros pecados. No es que Dios nos va a perdonar, es que ya Él nos perdonó en Cristo. Amén. El que está allá afuera, que no le sirve a Dios, Él está perdonado, es lo que Él no sabe. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Es decir, yo no le voy a decir, mira, Dios te va a perdonar, no, Dios te perdonó. Porque Cristo murió por ti en la cruz, ya tú estás perdonado. Sí, al drogadicto, al borracho, al homosexual. No decirle, mira, te va para el infierno. No, esa no es la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio tampoco tiene que ver con condenación. El que predica condenación no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es cuestión de salvación. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Sí, y esa es la misión de la iglesia, traer el mensaje de salvación. Entonces, como el mensaje de salvación es lo consumado, lo que ya sucedió en la cruz, y decirle al pecador que no le sirve a Dios, mira, tú estás perdonado. El asunto es que tú no lo sabes. Es lo mismo que hoy le depositen a uno de ustedes $1 millón en el banco. Ninguno va a disponer de ese dinero. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Ahora, el día que usted lo sepa, inmediatamente va a coger palmón. ¿Verdad? Lo primero que va a coger palmón. Así que no se olviden de mi llévenme para allá. Ahora ¿qué te motivó a ir al mall? Porque tú sabías que tú tenías el dinero en el banco. Bueno, así mismo es la salvación. Si tú no se te predica la salvación, tú nunca vas a entender qué es la salvación. Y el asunto de salvación es simple y sencillo. Es por creer en Jesucristo. Es creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Punto. Que Él pagó mi pecado. Y como ya Él pagó mi pecado, ahora yo soy salvo por gracia, por medio a la fe. Si yo no soy salvo por fe, yo soy salvo por gracia. La fe es el medio, es el conducto que me lleva a la gracia. La gracia se manifiesta por medio de la fe. Sí, la fe es la moneda con la que se compra en el mundo espiritual. Ahora, el asunto de fe es problemático. Porque a veces nosotros tenemos una fe dogmática y decimos, bueno, ¿qué tú crees? Y te dicen, yo creo esto y esto y esto. Perfecto. Ahora, y lo que tú crees enseñamos por la Biblia. Enseñamos por la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe es creer lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y lo que la Biblia revela es lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Así que para yo creer lo que es la fe bíblica, la fe que salva, la limitante que tengo es creer lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Amén. Punto. Si usted se aparta de la Biblia, usted va a creer lo que le imponen. Yo necesito venir a la Biblia y decir, yo creo que Dios es capaz de, en medio de una enfermedad, sanarme. Pastor, ¿y por qué usted cree eso? Porque Dios, desde Génesis al Apocalipsis, ha estado sanando. Yo puedo creer que si Dios no crea mi enfermo, Señor, yo te pido que tú me sanes si es tu voluntad. Si tu voluntad es sanarme esta enfermedad, yo te pido que tú me sanes. Y yo voy a orar con toda fe de que Él me puede sanar. Pero también tengo fe que si Él no me sana, Él sigue siendo mi Dios. Pero tengo fe que si esa enfermedad me lleva a la muerte, lo voy a verificar con la misma muerte. ¿Por qué? Porque eso le enseña las Sagradas Escrituras. Porque bástate con su gracia. Es la gracia de Él. Entonces, yo necesito venir a la Biblia, queridos hermanos, y estudiar la Biblia. Y lo que ustedes digan o ustedes crean es porque la Biblia lo dice. Y el día que yo no le enseñe algo que no tenga la Biblia, usted puede venir donde mí, pastor, usted enseñó algo que no tiene la Biblia. Por eso yo me limito a predicar de las Sagradas Escrituras. Usted nunca me ha escuchado hablar de mis experiencias personales. Y he tenido muchísimas experiencias personales con Dios. Pero mis experiencias personales no son para predicación, porque son para Dios convencerme de que Él es real. Pero no es para yo venir a un púlpito a hablar de mis experiencias personales, que son extraordinarias, que si ustedes la escuchan van a decir, pero Dios hizo eso contigo. Sí, pero no es para predicación. Dios lo hizo en un momento de mi vida para convencerme de que Él era real. Ahora bien, ahora yo necesito predicar y enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras y no apartarme de ahí. Denle un aplauso a Cristo.
Cuando creemos la verdad, hay algo importante, que viene lo que se llama la transformación del alma. El alma de por sí debe ser transformada. Ahora, el alma es transformada cuando se cree en la verdad y se obedece a la verdad. Pedro dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. El alma únicamente es transformada cuando tú obedeces a la verdad. La gente cambia cuando tiene contacto con la verdad, y esa verdad es Cristo. Entonces, la transformación del alma es automática por la obediencia a la verdad, por creer en Cristo. Y por eso hacemos tanto énfasis en creer en la verdad. Ahora bien, la obediencia es importante y purifica nuestra alma, porque cuando nuestra alma es purificada es que verdaderamente podemos llevar fruto. Jesús dijo a los discípulos en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Es decir, que Jesús, el tiempo que estuvo con ellos, le estuvo predicando, le dijo, mire, yo lo limpié por medio de la palabra. Lo que yo le prediqué, eso fue lo que ustedes creyeron. Entonces ahora ustedes pueden llevar fruto. Pero la purificación del alma y la limpieza por medio de la palabra, es la palabra de verdadera, es la palabra de Cristo, es la palabra de verdad. Eso es lo que te va a limpiar. Ahora, algo que en lo que Dios quiere que Él sea glorificado por medio de nosotros es llevar mucho fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recoge, y los echan en el fuego y arden. Si permanecer en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto y seréis así mis discípulos. El 8. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. En la Trinidad hay un orden. En la Trinidad, ninguno busca gloria para sí mismo. El Padre busca la gloria del Hijo. El Hijo busca la gloria del Padre. Y el Espíritu Santo busca la gloria del Padre y del Hijo. Ahora, cuando el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado y el Espíritu Santo es glorificado. Cuando el Hijo es glorificado el Padre y también el Espíritu Santo. Es decir, que en ellos no hay competencia. Cuando glorificamos a uno, lo estamos glorificando a los tres. Ahora, cuando glorificamos al Padre, lo que el Padre quiere es que llevemos mucho fruto. Llevar mucho fruto no es un mandamiento, es una manifestación de nuestra unión con Cristo. Nosotros de por sí no podemos llevar fruto. Quien nos hace llevar fruto es Cristo en nosotros. Es decir, otro va a disfrutar de los frutos de Cristo que están en nosotros. Es decir, y los frutos del Espíritu es amor, paciencia, misericordia, bondad, mansedumbre. Todos esos frutos, otro tiene que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está fluyendo a través de mí. Entonces, no es un mandamiento, es una manifestación. Lo que sí es un mandamiento es permanecer en Él. Sí, la manera que yo puedo llevar fruto es si permanezco en Él, que es un mandamiento. Llevar fruto es una manifestación. Ahora, ¿cómo yo permanezco en Él? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en comunión con Él. Permaneciendo en su obediencia. Teniendo una intimidad con Dios de manera personal. Hay dos maneras de tener intimidad con Dios, de manera personal y de manera colectiva, como iglesia, como grupo. Ahora, pero de manera personal, yo tengo que tener una intimidad personal que nadie tiene que ver con eso, es entre Dios y yo. Y cada quien tiene que tener relación con Dios. Hay cosas que yo hablo con Dios y le digo a Dios y me le quejo a Dios algunos momentos que solamente ellos lo sabemos. Ni mi esposa sabe lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque eso entre ella y yo. Eso entre ella y yo. Sí, hay cosas que él sabe, pero yo voy y se la digo. Yo he sido capaz de decirle, yo me siento así, así, así. Y tú sabes por qué yo me siento así. Él lo sabe, pero yo se lo hago saber. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con Él. Sí, ese es el Dios que nosotros servimos. Que es un Dios personal. Lo que hace a Dios grande dentro de nosotros es que es un Dios personal.
Aunque es un Dios universal, es un Dios personal. ¿Cómo así un Dios personal? Que tú puedes tener relación, intimidad con Él, no dependiendo de otro. ¿Cuántos están aquí? Amén. Usted no depende de mí para tener una relación con Dios. Usted depende del Espíritu Santo. Usted depende de ti mismo para tener una relación con Dios. No un día, todos los días de su vida. Entonces, así es que yo permanezco. Entonces, eso es una de las cosas que también podemos llevar fruto porque permanecemos en Él. Para finalizar, otra manera de llevar, de glorificar, que el Espíritu nos hace glorificar a Dios, es por medio de su amor. En sí, dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, manifestar el amor de Dios en nosotros. Cuando manifestamos que el amor de Dios está en nosotros, estamos glorificando al Hijo dentro de nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Si yo estoy glorificando a Cristo, cuando yo lo amo a ustedes incondicionalmente, aunque ustedes me amen, yo lo estoy amando en el amor de Cristo. Como cuando yo como pastor soy capaz de decirle algo, aunque a usted no le guste, yo se lo estoy diciendo porque lo amo. Si yo le digo algo, lo pongo en disciplina por algo y por algo, es porque lo amo. Porque si no lo amara, no tratara de llevarlo por el camino correcto. El verdadero amor de un pastor se manifiesta cuando trata de guiar a sus ovejas a Cristo. Y a Cristo que se murió con ustedes. Ese es el verdadero amor, guiarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque el día que usted se relacione con Cristo, usted va a tener un pastor espiritual, aunque tenga un pastor físico. Porque el gran pastor es Jesucristo. Él es el verdadero pastor. Y el único que tiene capacidad de pastorear a la gente es Cristo. Yo puedo pastorearlo porque Cristo está en mí. Pero es Él que lo está pastoreando, no yo, es Él a través de mí. Ahora, la manifestación es en el amor. Pero Él dice entonces que si lo ama, guardemos su mandamiento. Lo que Él está diciendo, que el amor está ligado a la obediencia, que cuando yo amo, yo obedezco. Eso es lo que está diciendo. Que la mayor manifestación de amor es la obediencia a Él. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Y cuando Jesús habla de obedecer sus mandamientos, no está hablando de obedecer los 10 mandamientos, no está hablando de obedecer la ley, no de eso que está hablando. Él está hablando de obedecer lo que se llama en la Biblia la ley de Cristo o la ley del amor. Y es la que está en Mateo 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Esto es lo que se llama la ley de Cristo. Cuando Él le está refiriendo que guarden su mandamiento, Él le está diciendo, guarden mi ley, que es la ley del amor. Amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Y el próximo es semejante, y el otro es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que yo no puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, si el Espíritu Santo no hace una obra en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Por eso, para yo poder amar a Dios, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra interna en mí. Y es cambiar mi mentalidad, es sanar mi corazón y es liberar mi alma. Si eso no sucede dentro de nosotros, no hay manera de que usted lo ame. Pastor, que yo amo a Dios. No. Dios tiene que hacer una obra interna. ¿Para qué? Para que tú lo puedas amar. Y esa es la obra del Espíritu. Y ahí llamamos la ley de Cristo. Y ahí entonces, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, que cuando yo puedo sobrellevar a mi hermano, estoy glorificando a Dios porque estoy cumpliendo la ley de Cristo. Pastor, pero eso es difícil. No es tan difícil porque el Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones
¿Para qué? Para que desde ahí Dios comience a hacer una obra dentro de nosotros. Y ahora, dentro de mi corazón, yo puedo glorificar a Dios. Y desde mi corazón hay 3 cosas fundamentales que el Espíritu Santo va a hacer. Que va a cambiar mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de hablar y va a cambiar mi conducta. Si verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, la mayor manifestación de glorificación es la manera como yo pienso. Porque la manera como yo pienso es lo que me hace espiritual. No es hablar lengua, no es hacer milagros, no es cantar, no es predicar. No. Lo que te hace espiritual es como tú piensas. Ahora, ¿cómo se manifiesta como tú piensas? Como tú hablas. ¿Y en qué se traduce eso? En una conducta diferente. Verdaderamente, cuando eso está sucediendo, es que verdaderamente estamos glorificando a Dios por medio de su Hijo con el poder del Espíritu Santo. Se pueden poner de pie.